Bienvenidos al podcast de Meditación Bíblica. Esperamos que esta pequeña reflexión sea de bendición y que Dios se habla a tu vida. Recuerda que cada día tú personalmente puedes escuchar la voz de Dios a través de la meditación diaria de su palabra. Cada miércoles tenemos un nuevo podcast y todos los días tenemos las lecturas de palabra diaria. Hoy es 21 de diciembre, meditaremos y reflexionaremos en Esther 4 del 1 al 17. Estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente y después pasaremos a una pequeña reflexión. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente. Le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Luego Esther llamó a Atag, uno de los eunucos del rey que había sido designado como su asistente. Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Atag salió a buscar a Mardoqueo a la plaza, frente a la puerta del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado, hasta le dijo el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le entregó a Atag una copia del decreto emitido en Susa, que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Atag que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Atag que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e intercediera a favor de su pueblo. Así que Atag volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Entonces Esther le ordenó a Atag que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey les tienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Atag le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúna a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Déjenme primero darles un pequeño contexto del libro de Esther, de lo que hemos venido meditando hasta ahora. Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, pero después el imperio babilónico cae ante el imperio medo-persa y es cuando en el 538 a.C. Ciro permite que regresen los judíos a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero no todos regresan, algunos se quedan en las ciudades que vivían, ya fuera en Babilonia o en alguna otra ciudad. La historia de este libro se desarrolla en Susa, que es la capital del imperio medo-persa. En este caso está reinando Jerjes, que en la Reina Valera es nombrado como Asuero. Él reina entre el 486 al 465 a.C. Y esta historia estaría entre la historia de Esdras y Nehemías. Lo primero que vemos es que Mardoqueo, primo de Esther, la había adoptado como hija
y en primera instancia podemos ver que no son ejemplos plenos de moralidad y apego a la Torá o a la ley judía, ya que primero no son de los que regresaron a Jerusalén y segundo, no les incomodaba emparentar con paganos, lo cual la ley de Moisés prohibía. Pero bueno, todo el libro hay sucesos que parecen ser coincidencias, hechos que dan giros inesperados a la trama, pero aunque el nombre de Dios no es nombrado en todo el libro de Esther, es evidente que Dios es el que permite cada situación con un propósito que se irá revelando en la lectura del libro. Entonces, lo primero que vemos es que no hay coincidencias. Dios es soberano y Dios no ha abandonado a su pueblo, aún a aquellos que decidieron quedarse en el exilio. Pero lo que quiero que veamos en este pasaje que acabamos de leer es la actitud, las decisiones y acciones que toman tanto Esther como Mardoqueo. Del versículo 1 al 3 podemos ver la actitud de Mardoqueo y de otros judíos cuando escuchan el edicto que marcaba el final del pueblo judío. ¿Qué es lo que hacen? Se humillan, rasgan sus ropas, se visten con ropas ásperas, con cilicio, y se echan ceniza. Esto era en señal de duelo. Había un dolor profundo por las amenazas de sus enemigos. Entonces, la primera enseñanza que podemos extraer es que cuando nosotros tenemos amenazas abiertas, externas o incluso internas, ya sea dentro de la iglesia, o enemigos que se levantan contra Dios y contra su pueblo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos indiferentes o realmente nos humillamos delante de Dios y pedimos que Dios obre su perfecta voluntad y que tenga misericordia de su pueblo? Aunque no se menciona que claman a Dios, no olvidemos que son judíos. Si eran o no los más ejemplares, no lo sabemos, pero sí, su clamor llega ante Dios. Recordemos que incluso cuando estaban en Egipto, Dios escuchó su clamor y su angustia. Entonces debemos humillarnos y clamar a Dios por mi familia, por mi iglesia, por mi nación, por los enemigos que se están levantando contra el pueblo de Dios. Entonces, piensa por quién o por qué situación debes clamar y humillarte delante de Dios. En este pasaje, los versos 13 y 14 toman mucha relevancia en todo el libro. Después de que Esther se entera de lo que sucede y Mardoqueo le pide que se presente ante el rey y que suplique compasión para los judíos, ella tiene dudas porque podría perder la vida. La ley era que si el rey no los llamaba no se podían presentar ante él y que el castigo era la muerte. Entonces, vamos a ver lo que dice Mardoqueo, la confesión de Mardoqueo. No creas, le dice a Esther, le manda el mensaje, no creas que te vas a salvar por estar en el palacio. Pensamos que lo que sucede en el mundo o en ámbitos como el educativo, político, social, no nos van a afectar porque somos cristianos o porque estamos dentro de una congregación. Las cosas que suceden nos afectarán. Pero si no haces nada tú y la casa de tu padre, morirán, le dijo Mardoqueo a Esther. Entonces, debemos pensar cuál es la reflexión de Mardoqueo en este caso. Él dice, la liberación y el alivio vendrán de otro lado. Volvemos a repetir algo. Dios no es mencionado por nombre aquí, pero el escritor de Esther lo hace intencionalmente, lo hace para que podamos ver cómo Dios está presente en cada situación. Implícitamente Mardoqueo dice que de una u otra manera Dios los va a liberar. Por un lado podemos ver que nosotros debemos tener esa confianza de que Dios cumplirá su propósito, pero incluso ese propósito y voluntad pueden incluir las luchas, persecuciones, angustias, pero sin lugar a duda, Dios nos librará. Pero no está diciendo que no pasemos por esas situaciones adversas. Más bien, lo que nos dice es que no nos dejará caer de su mano, nos sostendrá para que no caigamos en la tentación de hacer nuestra propia voluntad o incluso de caer en apostasía. Pero en este caso Mardoqueo hace reflexionar a Esther. Posiblemente esa sea la razón por la que tú llegaste a ser reina, le dice, para este preciso momento. Todas aquellas cosas que sucedieron antes y que algunos podrían decir que fue casualidad, para nosotros no existen las casualidades. Dios en su soberanía y conocimiento hace que las cosas estén en el lugar indicado, en el momento indicado. Y es cuando tomamos decisiones que podrán cambiar nuestra vida o las de los demás. Dios te ha permitido estar en un lugar
con un propósito. En una familia que tú no escogiste, naciste en un país que no elegiste. Estás en una congregación o en una escuela o en un trabajo en el que puedes pensar que es por tu decisión o por tu habilidad, pero piensa cuál es la razón por la que Dios te tiene ahí. Puedes estar en un lugar de influencia y lo que tú hagas o debes hacer no solo afectará a ti, sino a los que te rodean. Vemos que Esther superó las dudas y el temor que tenía. Después de ayunar se presentaría ante el rey incluso si debía morir por ello. Si debo morir, que muera, dice Esther. No se quedó tranquila diciendo, bueno, la liberación llegará de una u otra manera. No, tomó una decisión y una acción. Entonces, ¿qué debo hacer? En contra de enemigos internos, o sea, de mi propia carne, de mi propio deseo, o incluso de enemigos externos, situaciones que me rodean y que yo podré defender la verdad del Evangelio con mis palabras, pero no solo con mis palabras, sino sobre todo con mis acciones. ¿Me quedaré callado? Tal vez Dios permitió todas estas cosas que sucedieron en tu vida para llevarte a este preciso momento. Todas aquellas cosas que podrías decir fueron casualidades, no. Dios las permitió con un propósito. Entonces, ¿qué decisión tomarás? ¿Cómo aplicarás esto a tu vida? Espero que seamos confrontados con esta palabra y que no olvidemos que las decisiones que tomemos afectarán a muchas personas, aunque no lo veamos. Dios bendiga tu vida. Ayúdenos compartiendo este podcast con familiares y amigos. Recuerde visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com. También puede visitar nuestras redes sociales y suscríbase. En Instagram nos encuentra como Meditación Bíblica, en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica y en YouTube como Meditación Bíblica Internacional.